es mayor. Paciente me aguarda en mi desvía, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un privilegio para mí poder estar acá con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Quisiera comenzar esta parte haciendo una pregunta. ¿Cuántos de los presentes alguna vez han evangelizado? Casi todos, ya la mayoría. ¿A quiénes les da temor hacerlo? Sinceramente. No, puede ser diferentes tipos de temor, ¿no? Rechazo, equivocarme, ¿no? Siempre hay eso, ¿no? ¿Por qué no lo haces? ¿No? Y a veces no, es que hasta podemos decir, no, es que no tengo tiempo. No es que estoy muy ocupado. Entonces, yo quisiera en este momento poder hablar al respecto, ¿no? Y también las personas que nos están siguiendo por el Zoom, yo sé que tal vez puedan tener también las mismas inquietudes. Quisiera empezar dando una pequeña definición de lo que es el evangelismo, que les he tractado de un autor que es Timothy Beuger, que dice lo siguiente: el evangelismo es el compasivo compartir de las buenas nuevas de Jesucristo con los perdidos, en el poder del Espíritu Santo, con el propósito de llevarlos a Cristo como Señor y Salvador, para que ellos a su vez lo compartan con otros. Entonces yo sé que es una definición un poco larga, pero tiene mucho contenido. Tal vez una definición un poco más corta que podríamos decir es: evangelizar es proclamar a Jesucristo como Dios y Salvador, persuadir a la gente a convertirse en sus discípulos y miembros responsables de su iglesia. Ahora, si nos hemos dado cuenta, el título de este taller es un poco obvio, si se han dado cuenta, ¿no? La centralidad del evangelio en el evangelismo. No podemos decir obvio, si no hay evangelio, ¿cómo puedo evangelizar? Pero si ustedes se dan cuenta, muchas veces las personas evangelizan, pero no el evangelio. Pueden evangelizar su iglesia, pueden evangelizar su denominación, pueden presentar argumentos para captar a la gente. ¿Y dónde está el evangelio? Incluso podemos mencionar las necesidades que tiene la persona. Hasta incluso podríamos decir de poder en algún momento mejorar el estilo de vida de las personas. Pero que la evangelización no se trata de nosotros. El evangelio se trata de Dios. Y ese es un principio que nosotros tenemos que entender. Tanto al evangelizar, tanto al proclamar, como al hecho de las personas a las que estoy evangelizando. Porque yo no estoy dando un evangelio para que las personas se sientan cómodas, se sientan felices, sino al contrario. Porque ¿dónde empieza el evangelio? El evangelio no empieza en el hecho de decir que tú necesitas mejorar tu vida. El evangelio comienza mostrando nuestra condición delante de Dios. Somos pecadores. Estamos muertos en nuestro delito y pecado. Si una persona no entiende eso, si una persona no comprende eso, jamás va a poder conocer realmente su verdadera necesidad. Entonces, cuando hablamos nosotros de evangelismo, tenemos que pensar en estos principios. Es decir, yo estoy presentando un evangelio a personas perdidas. Yo estoy presentando el evangelio a personas que están muertas. No les estoy haciendo un favor, no estoy tratando de mejorar su estatus de vida, sino estoy tratando de sacarlos de las llamas del infierno. Eso es. Entonces, cuando yo comienzo a pensar y a ver a las personas de esa forma, mi evangelismo cambia de punto de vista. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Y pensar en que el evangelismo comienza con Dios. Es claro, en el Evangelio nosotros podemos ver este principio. Tal vez para nosotros un poco obvio, pero tenemos que reconocerlo.
En la palabra de Dios en Romanos 5:8, tal vez un versículo muy conocido, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En qué momento el Señor ha pensado en nosotros? Cuando nosotros estábamos muertos, dice claramente la palabra. No es cuando nosotros podríamos dar una respuesta. El Evangelio comienza haciendo un cambio de vida en nosotros para que nosotros podamos dar una respuesta a Dios. Entonces, ese principio me hace pensar que una oración, la repetición de oración, no salva a una persona. Y ese es uno de los principales errores en el evangelismo. Pensamos que el evangelismo, y podemos llegar a pensar que la calidad, que el propósito y que el fin es que una persona repita una oración. No sé si se han dado cuenta, eso es clásico en el evangelismo, ¿no? Yo voy donde una persona y hablo con esta persona hasta que le digo: ¿quieres hacer una oración? Y si esa persona dice sí, hemos logrado el objetivo. Nuestro evangelio ha sido efectivo, ¿no? Incluso podemos volver a nuestras iglesias después de una campaña, podemos llegar a nuestro trabajo, a nuestra casa y decir: hoy día he hecho orar a 2 personas. ¡Wow! Y ese es un error, hermanos. La conversión no viene por una oración. La conversión viene por la regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de su Evangelio, para que nosotros podamos dar una respuesta a Dios. Entonces, ¿dónde empieza? En Dios. Y con la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros antes de evangelizar tengamos que orar. ¿Orar cómo? Sí, es verdad que podemos decir al Señor: Señor, ayúdame, dame palabras, dame sabiduría. Sí, está bien. Es necesario, todos necesitamos. Pero deberíamos orar en el hecho de decir: Señor, cambia ese corazón de piedra. Señor, abre sus oídos. Señor, abre su entendimiento para cuando yo proclame tu palabra, esa persona pueda dar una respuesta. Y no una respuesta en oración simplemente, sino una respuesta en arrepentimiento y en fe. Porque esa es la verdadera conversión: arrepentirse y creer. Por eso Jesús predicaba. ¿Cómo era el método de evangelización de Jesús? Podríamos decir que era el más sencillo y efectivo: arrepiéntanse y crean. La iniciativa es de Dios. El plan es de Dios. No es nuestro plan. No es que nosotros estamos en nuestra iglesia creando un plan de evangelización, no. Podemos hacer algunos métodos, algunos eventos, efectivamente, pero tenemos que reconocer que el plan ha sido de Dios desde el principio. Desde el principio, hermanos. Antes de la creación del mundo. Él ya lo tenía planificado. Él ya sabía lo que iba a hacer. Lo interesante de esto es, si nosotros nos pudiéramos a pensar y decir: Señor, ¿y por qué no has creado algo mejor que el sonido Dolby Digital Atmos? Y de repente un día estamos ahí caminando y se escucha una voz en el cielo y dice: arrepiéntanse. Y todos mirando al cielo. No sé si han visto esos videos en Facebook, ¿no? Donde dice: se escucharon, y las personas grabando, ¿no? Sonidos y todos like, así, ¿no? Millones de vistas. ¿Eso provoca un cambio en las personas? No. Imagínense la época de Jesús. Jesús calmando una tormenta, Jesús haciendo multiplicación, sanando enfermos y todos: ¡wow! ¿No? ¿Cuántos likes le hubieran dado a Jesús? ¿Pero eso ha cambiado sus vidas? No, porque el plan de Dios para salvar a las personas no era que Él escriba ahí en el cielo, no es hacer milagros, sino es a través de la proclamación de su palabra para que eso traiga vida a las personas. Es por eso que es necesario la evangelización, hermanos. Pablo lo decía claramente en Romanos 10. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo? ¿Por un milagro? ¿Por algo? No.
Ahora les decía algunas cosas que nosotros pudiéramos decir y salir de este taller y decir, vamos a evangelizar, ¿no? Aunque ya es tarde el día, pero mañana. Pero hay cosas con las que luchamos nosotros. Y yo quisiera plantear cinco cosas para ayudarnos. La primera es que podríamos decir, tengo miedo de evangelizar. Yo les preguntaba, ¿quiénes tienen ese temor? Ha habido personas honestas que han levantado su mano. Y yo también podría levantar mi mano y decir, sí. ¿Por qué? ¿Por qué el temor a evangelizar? Puede ser porque las personas nos rechacen a nosotros. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que es algo bien sutil. ¿Por qué no hablas? Es que me puedes rechazar, hermano. No te estás rechazando a ti. Si tú eres fiel en predicar, la persona no te está rechazando a ti, está rechazando el mensaje que tú estás predicando, que eso es muy diferente. Nosotros, hermanos, no se olviden, nosotros no somos el mensaje, nosotros somos los mensajeros. Nuestra función es proclamar. Todos en algún momento hemos vivido esto, ya sea en casa, ya sea en la oficina, ya sea en el colegio, en cualquier parte, en cualquier contexto. Yo estoy seguro que alguno de nosotros ha vivido esto, que alguien con mayor autoridad te ha pedido un favor. Pongamos un ejemplo en casa. Un papá le dice al hijo mayor o al hijo menor, anda y dile esto a tu hermano. Ahora pongámonos a pensar en el hermano menor, el más pequeño de todos, y el papá le dice, dile a tu hermano que venga y me ayude. Ese niño pequeñito, ¿cómo lleva el mensaje? ¿Y si no me hace caso? ¿Y si me pegan? ¿Y si me riñen? No piensa así, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha pensado alguna vez de esa forma? Si tu jefe puede decir en el trabajo, ve y haz esto, o dile esto a esta persona, tú vas y das el mensaje. Ahora, si la otra persona te escucha, te hace caso, problema de él. Que se entienda con la autoridad. ¿Es así o no? Ese niño va donde su hermano y le dice, el papá te está llamando, dice que le vayas a ayudar. Y si el hermano mayor dice, no quiero, ¿con quién es el problema? ¿Con su hermano o con su papá? Con su papá. Hermanos, lo mismo es nosotros. Dios nos ha dado un mensaje para proclamar. Y tenemos que pensar eso. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer que la lucha contra el miedo, en la lucha no estamos solos. Él ha prometido estar con nosotros. Él tiene el poder de cambiar a las personas. Él va a estar a nuestro lado. No estamos solos. Y algo que nos puede ayudar a esto es identificar cuáles son nuestros temores. Decir realmente cuál es mi temor, a qué le tengo miedo. A equivocarme, a ser rechazado, a quedar mal, a que se burlen. Todo eso puede llegar a una conclusión, el orgullo. Y es bueno identificar y reconocer, porque eso me hace ver desde la perspectiva correcta lo que yo tengo que cambiar. Comprender las fuentes más comunes de ese miedo. ¿Cuál es la fuente que me está provocando ese miedo? Y comprender y aplicar las respuestas adecuadas al miedo. ¿Cómo yo puedo reconocer? ¿Qué yo puedo hacer ante estas circunstancias? La segunda, que tal vez podríamos decir como excusa, es no sé cómo evangelizar, no sé cómo predicar. Ya está bien, es algo que se puede considerar y decir, está bien, tienes razón, pero si toda nuestra vida nos quedamos así, hermanos, tampoco es correcto. No. Imagínense un cristiano de 10 años y decir, es que no sé. Entonces, ¿dónde está el problema? Asegúrate de conocer el mensaje.
Por eso tenemos este tipo de talleres, por eso tal vez en sus iglesias tienen esos mensajes, talleres, las prédicas que escuchamos. Y sobre todo, hermanos, tenemos aquí, en la palabra de Dios, conocer el mensaje. Algo que tal vez nos puede ayudar es conocer un método. Los métodos no son malos. Se vuelven malos cuando se vuelven el fin, ¿no? Por ejemplo, lo clásico. No sé si acá en Santa Cruz pasa lo mismo, yo creo que sí. Tal vez en Estados Unidos, los famosos trípticos o folletos, ¿no? Que parecen volantes, ¿no? Como cuando tú estás caminando en la calle y alguien te extiende la mano, ¿no? Y vos miras. Entonces parece que eso ya fuera, ¿no? El método de evangelización. Y así estamos, ¿no? Repartiendo. Si ese se vuelve el fin, hay un problema. Pero los métodos nos ayudan. Nosotros podemos, como iglesia, hacer métodos de evangelización que estén centrados en el Evangelio, que nos ayuden a hacerlo. Entonces, puedes conocerlo y eso que sea una herramienta para tu evangelización. Aprovecha las oportunidades de formación, es decir, si hay tal vez en la iglesia, en el contexto, ahora hay diferentes sitios web donde tú puedes capacitarte, puedes ver. Uno de ellos, por ejemplo, no sé si han visto los pasos del maestro. Podemos ver cómo nos ayuda capacitar. Y algo que parece obvio es empieza donde estés. Si nunca empezamos, ¿cómo lo vamos a lograr? Tenemos que hacerlo. Eso es algo que tenemos que hacer. La tercera puede ser, me falta el deseo de testificar de Cristo. No sé si alguna vez les ha pasado eso, ¿no? Es que todavía no lo siento. Nuevamente identifica el problema. ¿Por qué hay eso en tu corazón? Ahora, si nos damos cuenta y volvemos al principio de decir cuál es la razón de nuestra evangelización, la razón de nuestra evangelización no es llenar iglesias. Nuestra razón de evangelizar es rescatar personas. Pónganse a pensar en esto. Ustedes están llegando esta noche a su casa y el vecino, la persona que vive al lado de ustedes, están en el segundo piso y el piso de abajo se está incendiando. ¿Qué haces? Sacas tu celular y transmisión en vivo. Aquí, miren cómo se está quemando la casa de mi vecino y ellos están mirando una película. Y ahí los bomberos. No está lejos de la realidad de eso, si se han dado cuenta. ¿Qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías? Creo que lo mínimo que haríamos es gritar, ¿no? ¡Salgan! Como ese video famoso, ¡salgan vecinos! No sé si se ha visto aquí eso, en La Paz, el tiempo ha sido clásico eso. ¡Vecinos, salgan! Pero gritarías, ¿por qué? Por la urgencia. Ahí no vas a pensar y decir, no sé si me rechazan, no tengo el deseo, nada. La urgencia es la que actúa y tú dices, tienen que salir. Ahora tú puedes ver a tus vecinos cómo. Tal vez no es algo que está sucediendo ahí, pero es donde están yendo. Tus compañeros de trabajo, universidad, colegio, el contexto donde estés. La importancia de la compasión. Otra vez, el evangelismo no se trata de nosotros, se trata de Dios. Un Dios compasivo que ama salvar a las personas. Y puedes hacerte esta pregunta, ¿cómo puedo yo desarrollar un corazón compasivo por las personas? Es una interesante pregunta. No, porque a veces somos muy indiferentes.
pero es algo que debemos hacer, tener compasión por las personas. Y una de las formas es ponerte en su lugar, que nosotros también éramos como ellos. Y Dios en su misericordia nos ha salvado, nos ha rescatado. Otro es, hermano, es que primero voy a poner mi vida en orden. Necesito arreglar algunas cosas. Sí, a ver. Primero necesito arreglar mi vida. Hermanos, si nos ponemos a pensar, ¿cuándo va a ser ese día? Cuando el Señor venga. No, y el Señor viene, el Señor, ahora sí, no, ya es tarde. Si esperamos ser perfectos para hacerlos, hermanos, vamos a esperar hasta que el Señor venga. Y Dios no está buscando testigos perfectos. Ahora puede decir, pero ¿cómo, hermano? Vean la palabra de Dios. ¿Cuántos personajes bíblicos podríamos decir que han sido perfectos? Hasta sus discípulos. Ahora, esto es algo muy importante. Una persona que está luchando en una o más áreas de su vida puede ser un poderoso testimonio de la realidad de Jesucristo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es decir, tú que estás luchando con algo, ¿no crees que eso puede ser algo de ayuda para otra persona? Identificarte y decir, ¿sabes qué? Yo también lucho con esas cosas. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahí está el Evangelio. Porque a veces decimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hay una muy grande diferencia, y es el Evangelio. Algo que es demasiado importante, hermanos: distinguir entre el papel de Dios y nuestro papel en la evangelización. Si nosotros no podemos distinguir eso, entonces hay un problema. ¿Cuál es el papel de Dios en la evangelización, hermanos? ¿Cuál es? Él pone el poder de hacer. Ya, con nosotros, ¿qué nosotros podemos hacer? Ya está bien. ¿Cuál será? ¿Qué más será? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el rol de Dios en la evangelización? Cambiar el corazón de las personas. Él cambia. Pónganse a pensar esto. La palabra de Dios es clara y dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pónganse a pensar en eso. Si tú vas a un ataúd y le das la mejor prédica de la historia, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Va a dar alguna respuesta? No. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir primero? Esa persona tiene que tener vida. ¿Y quién hace esa obra? Dios. Entonces el rol de Dios en el evangelismo es que Él hace la obra de regenerar a esa persona, darle una nueva vida, para que cuando ella escuche la proclamación del evangelio pueda dar una respuesta. Entonces, ¿cuál es mi rol? Mi rol no es dar vida. Mi rol no es cambiar su corazón. Mi rol es proclamar el evangelio. Entonces yo tengo que saber distinguir eso. Más al contrario, algo que puede ayudar mucho a las personas, y es una forma de evangelizar, es justamente el dar nuestro testimonio personal. Ahora, cuando hablamos de nuestro testimonio, no sé cuántos de ustedes han escuchado esos testimonios poderosos, ¿no? Hermanos, yo antes era así, y he hecho estas cosas, y he matado, y todos ahí, wow, con las pipocas, ¿no? Y toda una vida trágica, así, peor que las novelas, así, ¿no? Y vos ahí, wow. ¿Y cómo termina? Clásico el final. Y me he convertido.
¡Ah, gloria a Dios! ¡Aleluya! Aplausos aquí. Eso no es un testimonio. Un testimonio es mostrar, sí, cómo éramos, pero más que mostrar lo que nosotros hemos hecho o no hemos hecho, es mostrar lo que Dios ha hecho a nosotros. Esa es la diferencia. Generalmente los testimonios están centrados en nosotros. Yo era así, he hecho esto, no he hecho esto. ¿Y qué produce eso en las personas? No sé si les ha pasado, alguna vez yo estaba ahí sentado con ustedes y una persona aquí hablando, y yo escuchaba hablar y todo, y yo decía, Señor, ¿y realmente cómo me has cambiado tú? Yo no era tan malo como él. Eso es lo que provoca a veces. Pero si tú muestras un testimonio real de la obra de Dios en tu vida, es diferente. Es aprovechar esa circunstancia para mostrar el Evangelio. Otro clásico, y que les decía también, es: no encuentro tiempo para hacerlo. ¿Se han puesto a pensar en eso? Ahora, aquí tenemos que hacer algo. Es reconocer que todos tenemos tiempo para lo que es importante para nosotros. ¿Sí o no? Nos sacamos tiempo de donde sea cuando algo nos importa. Por ejemplo, va a haber la final de un partido importante. Te pides permiso, te enfermas, no sé, lo ves, te bajas la aplicación, está ahí. Siempre tenemos tiempo para lo que es importante. Ahora la pregunta es: ¿reconocemos que el evangelizar es importante? ¿Que hay una urgencia en hacerlo? Permita que Dios desarrolle en nosotros una perspectiva adecuada del tiempo y la eternidad. Tenemos que tener eso muy en cuenta. Es una perspectiva entre lo que vivimos ahora y lo que es la eternidad. Y esa perspectiva tiene que estar clara en mí. A veces vemos la eternidad, sí, como algo que va a suceder, pero todavía no estamos ahí, ¿no ven? Así que hay tiempo. Hermanos, hay una urgencia y tenemos que tener en claro eso. Realicen una gestión práctica del tiempo. Esto ayuda mucho. Dense tiempo, hermanos, y aprovechen bien el tiempo. No necesitan hacer algo especial como para crear. Yo les digo, algo que me ha pasado, les voy a contar algo para que tengan un poquito más de idea en esto. Una vez estaba yendo a mi iglesia, temprano en la mañana, tenía que estar 7:30 ya para listar todo, y me subí al minibús, a la movilidad pública. Entré y me senté a la mitad, justo a la mitad. Yo estaba ahí con mi corbatita, todo, ¿no? Con mi Biblia, todo. Y sube una persona y se sienta a mi lado. Era una señora, recuerdo. Se sienta y ella comienza a hacer esto. Hasta que me mira y me dice: ¿eres cristiano? Me dice. Yo sí, le digo, ¿no? Cuando alguien se encuentra así, generalmente es como que sí, hermana. Yo le digo: ¿está yendo a su iglesia? Sí, me dice, ya. Me dice: ya, muy bien. Tú de aquí adelante y yo de aquí atrás. Yo le digo: ¿y qué? Le digo, ya. Tú predicas a los de adelante y yo predico a los de atrás. Dice ese rato: pero estoy yendo a mi iglesia. Pero este hermano estaba así. O sea, buscaba la oportunidad. Como decimos, no perdía el tiempo. Yo ese rato he dicho: ¿por qué no he dado la vuelta en mi Biblia? Y la verdad, yo les confieso, ese rato me puse nervioso y decía: ¿cómo voy a comenzar a predicar aquí? Pero ella estaba así. Y después, cuando llegué a mi iglesia, dije: Señor, o sea, ¿cuántas veces podemos estar así en situaciones y decir: es que no tengo tiempo? Realmente no es tener tiempo, o es no tener el interés de ser.
Ahora yo sé, hermanos, que podemos decir sí, pero esto está bien, no vamos a juzgar, pero simplemente yo quisiera, y tal vez con esto ya comenzar a concluir, es que ustedes puedan pensar en la urgencia de lo que es predicar. Ahora muchas veces nos dicen, no, pero si el Señor es soberano, Él sabe quiénes se van a salvar. Efectivamente, Él sabe. Él puede traer a las personas, puede hacerlo, pero Él en su infinita bondad y soberanía ha elegido la locura de la predicación del Evangelio. Así que tenemos que hacerlo. Y les doy un ejemplo más. Y ese ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento yo les digo, hermanos, allá afuera están regalando otros libros? ¿Qué harían? ¿Alguien para que despierten? Iríamos, ya. Entonces, ¿quiénes irían? Ya, la mayoría. Algunos como que, depende qué libro, ¿no? No, por ahí ya lo tengo. O después. Pero ¿cuál ha sido mi rol? Simplemente decirles, hay unos libros, vayan. Y los que han creído, van a ir. Los que no, se van a quedar. Pero si yo no lo digo y espero que por revelación del Espíritu Santo vayan y recojan ese libro, es diferente. Es así la predicación. Va a haber personas que tú te acerques y con simplemente decirles algo como Dios te ama, ellos dirán, wow. Puede haber personas que tú les prediques increíblemente hasta que tú te conviertes. Y esa persona termina diciéndote, gracias. Pero el Señor nos ha mandado a predicar para que aquellos, como decía en Hechos y leía John, que han sido determinados para ser salvos, puedan creer y venir. Pero ¿y cómo van a creer si nadie les predica? Así que, hermanos, tenemos un rol muy importante, que es predicar. Y no me refiero a predicar simplemente con estar en el púlpito y dar un discurso, sino de salir allá afuera y llevar este bendito mensaje a los que están perdidos. Porque ese ha sido el plan de Dios para nosotros y para ellos. La proclamación del Evangelio. Amén. Amén. Muchas gracias por estar, gracias por su paciencia. Yo sé que es un poco tarde, estamos cansados, pero realmente yo quisiera que meditemos en estas cosas, que podamos pensar en lo que Dios está obrando en las personas y no tengamos el temor de proclamar, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. Para salvación. Amén. Como alguien lo decía, tú abres tu boca, proclamas, y es como si estuvieras abriendo la puerta para que un león salga y haga su trabajo. El Señor va a hacer su trabajo. Amén. ¿Qué tal si oramos un momento? Señor bendito, queremos darte gracias, porque si estamos hoy en este lugar es una muestra de esto, que nosotros hemos tenido el privilegio de que alguien de alguna forma, en algún momento, nos ha hablado de ti, Señor. Señor, ayúdanos. Reconocemos nuestra incapacidad. Reconocemos, Señor, nuestros temores, nuestras luchas que podamos tener. Pero haznos ver que tú eres poderoso para salvar, que tú eres poderoso para transformar, para cambiar vidas, que tú eres Dios y que tú te deleitas, Señor, en salvar.
Gracias, Dios. Gracias por este tiempo. En tu nombre, Señor Jesús. Su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Y gloria a Dios. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias muy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Amén. Gracias, Señor.